Si es que hay un ambiente grande, reducirlo, ¿no? A 21 o, a un valor menor, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa señal de error viene a ser la diferencia, ya que viene a ser una acción, ¿no? De control realimentado. Para esto, ¿para qué? Para que se pueda reducir el error. El otro tipo de sistemas de control es en lazo abierto, ¿no? Pues en este caso, ¿qué es lo que sucede? Eh, no se tiene lo que es la realimentación ya en sí, ¿no? No se mide la salida, ni se realimenta para compararla con la entrada. O sea, no hay comparación, ¿no? En ningún momento, ¿no? Entonces, en caso de este sistema de control, la lavadora, es decir, como ejemplo tenemos remojar, el lavado y el centrifugado en la lavadora operan con una base de tiempo nada más, ¿no? Por si ustedes ponen una ropa, una cantidad de ropa, ustedes lo programan, ¿no? Tal vez sea 20 minutos, ¿no? Entonces, en ahí se está considerándose que se tiene un sistema de control de lazo abierto. Porque no hay control, ¿no? Entonces, ustedes no van a saber si la ropa está bien lavada, ¿no? Bien higiénica, todo eso, ¿no? Y aparte de ello, cuando tiene mucho tiempo, entonces puede haber defectos, ¿no? En la ropa que se ha puesto para que lo puedan limpiar, ¿no? Bien, entonces la máquina no mide la señal de salida, que viene a ser la limpieza de la ropa, ¿no? Porque ese tipo de sistemas de control son de lazo abierto. Otro ejemplo también es las, eh, las cocinas eléctricas que se utilizan, ¿no? Ustedes quieren calentar, por decir, eh, agua, por decir, agua o tal vez algún otro, un alimento tal vez, ¿no? Entonces, ahí no se va a controlar tampoco, ¿no? ¿Bien? Pues, también es un sistema de control de lazo abierto, ¿no? Entonces, el control en lazo abierto, la salida no se compara con la entrada. No, simplemente se le pone un tiempo, se lo configura, se le da valores y ahí queda, ¿no? Entonces, la precisión del sistema depende de la calibración, ¿no? Entonces, ustedes cómo lo van a querer, es decir, cuánto tiempo, qué es lo que va a hacer el sistema, pues ahí queda, ¿no? Entonces, además de ello, ante las perturbaciones, un control en lazo abierto no realiza la tarea deseada, ¿no? Como les dije, no se está seguro de lo que va a suceder. En sí, en la práctica, el control de lazo abierto se utiliza si se conoce la relación entre la entrada y salida, ¿no? Sí, entonces, las perturbaciones internas y externas no tienen nada que ver ahí, ¿no? No, no, no modifican en ningún momento lo que se ha programado, queda tal como está, ¿no? Entonces, estos sistemas no son de control realimentado, no tienen la variable de salida como otra vez como variable de entrada. Un ejemplo de lazo abierto es el control de tráfico mediante señales operadas con una base de tiempo, ¿no? Por decir, se puede programar los semáforos
Bien, tal vez la luz verde esté unos 20 segundos, no, la luz roja, entonces por la luz verde también, ¿no? Se puede programar, ¿no? Cierto tiempo, ¿no? Entonces ese es un sistema de control de lazo abierto, porque ahí no tiene que ver nada la entrada, ¿no? Por decir, hay instantes donde hay mayor tráfico vehicular, ¿no? Por las tardes podría ser, ¿no? 6 de la tarde, y hay tiempos donde no hay mucho tráfico, ¿no? Por decir, a las 10 de la mañana. En este caso, no consideran, ¿no? La cantidad de unidades que están pasando, por decir, ¿no? Por la línea de semáforo, ¿no? Eso viene a ser un sistema de control en lazo abierto, ¿no? Pues todo el día va a estar programado de la misma forma, ¿no? ¿Sí? Que sea en la mañana, sea en la noche. Entonces ahí no se tiene, digamos, un sistema de control adecuado, ¿no? Lo que se debe hacer es controlar, ¿no? Por decir, ponerle mayor tiempo, para los vehículos, por decir, para que no transiten mucho, ¿no? Por la noche podría ser, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer un control en lazo cerrado, ¿no? En el caso de los vehículos, ¿no? Como ejemplo de lazo abierto, tenemos acá un ejemplo de proceso industrial que corresponde a una caldera, ¿no? Eh, esta, este sistema, proceso industrial, va a ilustrar el concepto de un sistema de control de lazo abierto. ¿Sí? Lazo abierto. En este ejemplo tenemos como entrada la válvula. Esta válvula va a permitir el ingreso de combustible para aumentar o disminuir el calor al interior del proceso. Bien, esa es la entrada. Ahora se tiene también un sensor de temperatura local que viene a ser la salida que permite monitorear la variable al interior del reservatorio, ¿no? Bien, entonces se tienen esas dos variables, una de entrada y una de salida. Siempre en un sistema de control va a haber esos valores, ¿no? Los variables, la variable de entrada y la salida. Dentro de la variable de salida va a monitorear la variable al interior del reservatorio. Sí, el de entrada. Adicionalmente, este proceso es afectado por otro flujo que llega al reservatorio con una determinada temperatura. Bien, vamos a verlo en forma gráfica. Bien, acá tenemos ejemplo de lazo abierto. Tenemos la caldera T, que es la temperatura externa. Bien, esta es la válvula, la parte de abajo, B-1, y aquí está la temperatura de la caldera, ¿no? Entonces tenemos esos valores, los variables, ¿no? Bien, que van a determinar cómo está la temperatura de la caldera, y también en la parte externa, también qué valor tiene, ¿no? Esa variable de temperatura. En forma de un esquema, la representación del sistema de control de lazo abierto sería la siguiente, ¿no? Si ustedes se fijan acá, no hay una realimentación, no hay una flecha que pueda girar en la parte, ¿no? Donde está la temperatura deseada, ¿no? Bien, se tiene acá una temperatura deseada, eso es lo que queremos, en un control, una válvula. La válvula es lo que lo vamos a modificar, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? Y ahora también se tiene otra variable que es la temperatura externa, que
que está por encima del sistema en sí, ¿no? Y esta temperatura es la temperatura que se halla, ¿no? La temperatura en sí que se va a dar en el ambiente, ¿no? Entonces tenemos tres temperaturas, ¿no? La que se va a dar, la externa y la deseada. Y la válvula que podemos modificar. Acá hay un esquema de cómo se realiza el control, ¿no? En el controlador, en lazo abierto, para controlar esa caldera, va a ser un operario, ¿no? O sea, una persona, ¿no? Esta persona va a ser el encargado de abrir o cerrar la válvula, ¿bien? Cierra y apertura la válvula, ¿no? O sea, esto tiene que ser en forma gradual, ¿no? Esto no quiere decir que lo cierra y obviamente que ya no fluiría, ¿no es cierto? Entonces, lo puede modificar, ¿no? Con el objetivo que la temperatura alcance en la salida 70 grados centígrados, ¿no? Esa es la temperatura deseada, ¿no? O sea, en ahí se quiere que esté a 70 grados, ¿no? Bien, ese es el control que se debe de hacer. Entonces, esto va a ser manipulado por el operador. Ahora, la temperatura externa está sobre el sistema, ¿no? Que es 50 grados centígrados. Y la temperatura que está actualmente acá es una temperatura de 55 grados centígrados, ¿no? Quiere decir que le falta ahí, ¿no? Le falta ahí 15 grados centígrados. ¿Bien? Entonces lo que tiene que hacer el controlador es modificar la válvula, actualizarlo para que pueda emitir al final la temperatura de 55 grados centígrados. Bien, entonces esto también tiene mucho que ver, ¿no? Con la temperatura externa, ¿no? Que afecta en sí la caldera. Entonces, cada vez que esté, inclusive acá la temperatura de 55 grados centígrados, tiene que modificarlo para que sea 70. Y otra vez, digamos, acá en 55 ya estaría tal vez entre 40 grados centígrados, entonces tiene que aumentarlo, ¿no? Entonces a cada rato tiene que hacer eso, ¿no? Temporalmente cada cierto tiempo. Bien, manualmente, para llegar a la temperatura deseada. Bueno, a través de prueba y error, el operario consigue llevar el proceso a la temperatura de 70 grados. Pero hay un problema allí. Una vez alcanzada la temperatura, el operario no estará pendiente del proceso, ¿no? Por decir, va a estar a 70 grados centígrados, la deseada. Pero ¿qué sucede? De repente sube a 75 grados, a 80 grados centígrados, entonces el operario tal vez no esté dentro del sistema, pues no va a poder controlarlo, ¿no? En otro caso, si está menos de 70 grados centígrados, tampoco, porque el operario tal vez se haya ido a trabajar a otro ambiente, ¿no? Entonces, ese es el problema del control de lazo abierto, ¿no? Por decir, acá en este gráfico, lo que se desea es 70 grados centígrados, ¿bien? Entonces, pero la temperatura que está dentro de la caldera es 75 grados centígrados, o sea, pasó, ¿no? Pasó a la deseada, ¿no? Bien, ahora la temperatura externa también aumentó un poco, entonces tiene que controlarlo, ¿no? Pues la válvula acá 15% aumentó, ¿no? Esto quiere decir que está 75, o sea, debería de bajarlo, ¿no? Y este problema sucede, ¿no? Y que no en todo momento va a estar ahí el operario, ¿sí? También se tiene acá el esquema, bueno, en forma gráfica, ¿no? La apertura de la válvula, ¿sí? La temperatura de salida y lo que es la temperatura externa, ¿no? La temperatura externa está desde 55 grados acá
Bien, entonces acá tenemos la temperatura externa 55 en el periodo, en el periodo más o menos en el tiempo 60, ¿no? Aumenta a 55 grados centígrados. La parte rojita, bien, hasta el tiempo 100, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte, no? Está aumentando la temperatura externa, aumenta la temperatura externa, ¿no? Más o menos a 75 grados centígrados. Entonces, lo que se quiere es eso, ¿no? Si es que nosotros vamos a querer que sea 70 grados centígrados, tenemos que aumentar, ¿sí? Entonces acá ya ha aumentado a 55. Ahora, este acá, el de abajo anaranjado, ¿no? Que viene a ser la abertura de la válvula, o sea, se tiene que abrir, ¿no? Para que suba la temperatura, ¿sí? Tiene que subir, ¿no? ¿Y esto para qué? Para llegar a los 70 grados centígrados. Y entonces, ahí, acá en este caso faltaría control, ¿no? Disminuirlo a 70. Bien, si suponemos que mientras el operario se encuentra ausente, ¿no? La entrada de perturbación que inicialmente estaba llegando a 50 grados, o sea, la perturbación viene a ser la temperatura externa, ¿no? Comienza a llegar a 55, ¿no? Acá llega a 55 grados. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Se va a ver afectada, ¿no? Si que este 55, antes era 50, es 50, o sea, más va a aumentar, aumenta la temperatura internamente, ¿no? Se va a ver afectada. Entonces ya no va a trabajar en forma óptima, ¿no? O la adecuada, lo que uno quiere, ¿no? Entonces ahí, ¿esto qué va a ocasionar? Aumenta a 75 grados centígrados. Sí, por eso es el aumento, ¿no? Por lo externo. Entonces, esa es la perturbación, ¿no? En este caso sería una perturbación externa. Y tal vez el operario esté en otro ambiente, entonces al regresar tiene que controlar otra vez, ¿no? Y así diariamente. Otra desventaja del control en lazo abierto es la sobrecarga de trabajos repetitivos, ¿no? Sí, y sin interés para el operador, ¿no? En sí el operador, cuando tal vez tenga tiempo, lo pueda controlar, ¿no? Y entonces no se va a tener una operación, ¿no? Que realice en el tiempo oportuno por parte de la persona que está encargada de mantener de la labor que realiza, ¿no? Aparte de ello, el operador tiende a ser conservador y trata de operar en regiones más seguras pero menos económicas. ¿Qué quiere decir? Por decir, el operador tal vez que es muy riesgoso, no vaya a controlarlo en el momento adecuado, ¿no? Pues sí, si que se tiene una temperatura externa de muy fuerte, entonces el operador obviamente que ya no va a ir, ¿no? A controlar, ¿no? No va a querer ir, ¿sí? Entonces hay un riesgo también por la alta temperatura que podría haber. Entonces el operador debería trabajar ahí en una temperatura más baja por seguridad, ¿no? Entonces eso que ocasiona una pérdida por sí de productos, ¿no? De la empresa, ¿no? Tal vez ya no produzca las unidades que se requiera. Entonces ahí va a haber también una pérdida de rentabilidad para la empresa, ¿no? Puede ser una planta industrial. Bien, entonces tienen sus efectos.
y no controlarlo continuamente. Tenemos por otro lado el sistema de control de lazo cerrado. Es una forma de solucionar los problemas de lazo abierto. Entonces, esta estructura se tiene que colocarse un medidor y transmisor de temperatura. Tiene que medir la temperatura que realimenta el sistema hacia el controlador, ¿no? Entonces, estamos hablando acá de retroalimentación. Y de esta manera va a mantener la temperatura en su lugar deseado, ¿no? Es lo que se quiere, ¿no? Este valor deseado se conocerá como set point y será el único valor que será modificado por el operario, ¿no? Entonces, son clasificados con sistemas de tipo retroalimentación o feedback, ¿no? Que viene a ser lo mismo, ¿no? Algunos lo definen como feedback y otros como retroalimentación, ¿bien? En el caso de los sistemas de control de lazo cerrado. Bien, ahí tenemos un ejemplo de lazo cerrado, ¿no? Donde se cierra el lazo de control de la caldera. Bien, en esta estructura, el controlador puede conocer en todo momento el valor de la temperatura y poder actuar sobre la válvula siempre que sea necesario. Bien, entonces acá tenemos una temperatura deseada, ¿no? El set point, que viene a ser 70 grados centígrados. ¿Bien? Hay una temperatura externa de 50 grados centígrados. ¿Bien? Y hay una temperatura a la que se está fluyendo dentro de la caldera, ¿no? Entonces acá hay un error, ¿no? ¿Por qué? Porque 70 grados centígrados con 69, la diferencia es 1, ¿no? Entonces, el error vendría a ser 1, ¿no? Entonces se tiene que controlar acá, ¿no? O bien subirlo o bajarlo, ¿no? Depende del caso. En este caso, como es 69, tiene que añadirle un grado más, ¿no? ¿Bien? Entonces, esto va a ser en forma de un bucle, ¿no? Retroalimentación. Ahora, sí que acá tenemos, por decir, por decir, vamos a tener unos 65. Entonces, si tenemos la temperatura de la caldera, entonces el error sería 5 grados, ¿no? Entonces, esos 5 tiene que ser controlado, ¿no? 5 grados, es el error, ¿no? Entonces, prácticamente en cada momento se va a controlar, tiene que controlar ese error. Acá tenemos un gráfico de tiempo y temperatura, donde se observa que el valor medido por el sensor sobre la temperatura es llevado a un comparador, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a ver las diferentes temperaturas. Tenemos temperatura de salida externa, abertura de válvula y el set point, ¿no? Bien. A ver, el set point en sí viene a ser lo que nosotros queremos, ¿no? Desde el tiempo 27, más o menos, ya se tiene el valor deseado, ¿no? 70 grados centígrados, ¿no? Tiene que ser lineal, ¿no? Porque siempre vamos a querer ese valor, ¿no? 70 grados. Ahora, la temperatura de salida es esta de acá, ¿no? En el tiempo 28 más o menos empieza a subir y pasa por la deseada, más o menos hasta los 74, 75. ¿No? Y transcurre el tiempo, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tiene que estar con un mínimo de error, ¿no? Bien, entonces, a la misma línea de
del set point, ¿no? O sea, lo que se quiere, ¿no? Y al final tiene que ser en forma continua y casi fija, ¿no? Si es fija, mucho mejor, ¿no? Entonces, en el tiempo 100 ya es casi igual que el set point, ¿no? La temperatura de salida. Entonces, a partir del 100 ya siempre tiene que estar en la deseada. ¿Ve? Entonces, eso siempre va a suceder, ¿no? Cuando suceden cambios de temperatura externa. Y ahora, en cuanto a la abertura de la válvula, la abertura de la válvula, por decir acá, del tiempo 0 a 20, no se realizó ninguna abertura, ¿no? O sea, no se activó, en otras palabras. Entonces, en el tiempo 20, está diciendo acá, si es que tenemos el set point, una diferencia del valor deseado, acá por ejemplo tenemos 55, ¿no? Pues acá tiene que activar, ¿sí? Tiene que activarlo, la abertura, ¿no? Y lo abre, y es por eso que acá, set point, también sube, ¿no? Sube, ¿bien? Entonces ahora en el tiempo 40 aproximadamente, la abertura de la válvula, ya disminuye, ¿no? ¿Por qué disminuye la abertura de la válvula en el tiempo 40? O sea, está ya casi cerrado, porque acá en arriba, en el mismo tiempo, no, ya se tiene 70 grados, ¿no? O sea, ya se está aproximando, o sea, se aproxima a la temperatura deseada, o sea, al set point, ¿bien? Entonces así, igualito, sigue el tiempo 50, y 60, más o menos ya tiende a lo que se requiere, ¿no? Y al final se va a tener un valor, ¿no? Casi constante, ¿no? ¿No? Pero en algún momento tiene que realizar la abertura, ¿no? Es decir, subirla o bajarla de acuerdo a la temperatura externa, ¿no? La externa tiene mucho que ver porque hace perturbaciones, ¿no? En las perturbaciones. Entonces, no siempre va a ser de esta forma, ¿no? Pero al final tiene que ser casi constante. No tanto la abertura de la válvula como la temperatura, el set point, ¿no? La temperatura de salida. ¿Sí? O sea, al final van a ser casi constantes. Entonces, lo que se va a controlar, ¿no? Se va a saber si se debe abrir o se debe cerrar, ¿no? Entonces, no quiere decir hasta que lo vamos a activar, no, son por porcentajes, ¿no? Por ejemplo, de una escala de 1 en 10, podemos de repente abrirlo de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 5, o sea, hasta 10 puede ser, ¿no? O también disminuirlo, ¿no? Si analizamos la respuesta del sistema, se puede ver que el controlador lleva la temperatura a la referencia, ¿no? A lo que queremos, ¿no? Entonces esto quiere decir que el controlador del lazo cerrado es el que va a determinar cuánto vamos a variar, ¿no? La abertura de la válvula, ¿no? Entonces, determina del error, ¿no? Pues sí, acá en esta parte donde está el set point y la temperatura de salida, hay un error, ¿no? Hay una curva, aquí hay un error grande, ¿no? Y en esta parte, en esta curva, aquí abajo, hay un error menor, ¿no? Y así acá ya no hay error, pero acá en esta parte, en este segundo pico, entonces hay un error también poco, ¿no? Y al final no se tiene, ¿no? ¿Sí? En el minuto 60 se observa que sucede la perturbación, ¿no? Entonces, eso se debe a la subida, ¿no? Una perturbación.
Entonces cuando se da cuenta o se percata el controlador y comienza a cerrar la válvula, no tiene que cerrarlo la válvula, en esta partecita, en el minuto 60. ¿Sí? Lo cierra un poco. ¿Sí? Y al final ya se tiene la temperatura deseada, se controla. En sí, el sistema de enlace cerrado mejora los problemas del lazo abierto, ¿no? Y aparte de eso, consigue mantener las variables dentro de la zona de operación. Y rechaza los disturbios en sí, ¿no? Las perturbaciones. Bien, entonces eh, hace más que todo no estable lo que se desea, ¿no? El valor de salida lo hace más de acuerdo a a lo deseado, ¿no? ¿Sí? Y los errores son menores. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, eso es referente a los controladores. Si tienen algunas preguntas, me lo hacen saber.